Esto es Plata Llama Plata, el podcast donde hablamos de dinero sin tabús. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Plata Llama Plata, el podcast donde hablamos de dinero sin tabús. Hoy tenemos una invitada súper especial. Primero porque es una de las mujeres más poderosas en el mundo del espectáculo en Colombia, y segundo porque es mujer y a nosotros nos gusta mucho hablar con mujeres y cómo la han logrado y cómo han sacado adelante todos sus proyectos y cómo han logrado ser exitosas sobre todo. Pues les presento, primero otra vez con Juan Esteban, mi co-host. Muchas gracias, Aldemar. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el 2025 de Plata? Muy bien. Vamos muy bien. Qué bueno. Y nuestra invitada pues es ni más ni menos que Luz Ángela Castro, CEO de OCESA, la principal organizadora de eventos de Colombia en la actualidad. Luz Ángela, bienvenida. Feliz, Aldemar, gracias. Muy contenta de estar con ustedes hoy. Chévere. Bueno, nosotros arrancamos casi siempre esta conversación sobre dinero sin tabús bajo la siguiente premisa, casi que es un prejuicio, y es que cuando la gente ha logrado ser exitosa es porque se ha formado, porque ha tenido educación, y esa es una apuesta muy fuerte de las familias colombianas. En mi caso, comunicación, que yo tengo ahí la historia de eso, financiarla fue toda una odisea para mi mamá, que fue la responsable, y yo me imagino que en general es mucha la historia que hemos encontrado de gente pagando la carrerita, yendo al ICETEX, etcétera. ¿Cómo arranca la carrera profesional de Luz Ángela Castro? ¿Cuál era el pregrado? ¿Cómo se pagó la universidad? ¿Cómo fue esa historia? Pues yo nací en una familia de clase media, muy orgullosamente, trabajadores incansables. ¿Qué hacían tu papá y tu mamá? Mi papá es abogado y economista y mi mamá es administradora. Y mi papá era independiente y mi madre trabajaba en lo que se conocía en ese entonces como Sicolac, que era la empresa que producía la leche Clim, Sí, no sé qué, sí, ¿saben sí. eso? Lo sé porque tenía Clim en mi casa. Claro. Es una marca universal para nosotros los colombianos, Clim, en la casa. Sí, siempre. entonces la verdad creces en una familia trabajadora, pujante, que de pronto tenía muchos retos en términos de tener espacios de familia, pero tú aprendes ese empuje y esa fuerza de lo que significa trabajar y trabajar duro. Y pues ellos con el esfuerzo pagaron mi universidad. ¿Qué pregrado fue? Yo estudié Finanzas y Relaciones Internacionales. ¿En y dónde? dizque con la intención de ser diplomática o algo ¿En así. el ¿no? externado? En el externado. Gran universidad, mi esposa es de ella, pero en hotelería y turismo, en administración de empresas Chévere, turísticas y hoteleras. es genial. Ahí estudié el pregrado. Y sabes, esa carrera te da un océano de conocimiento, pero creo que en otras carreras podrías tener mucho más claro me voy a dedicar a esto. Sí, ¿no? sí. En esa es, ¿y ahora qué me voy a dedicar? Y no sabías, terminaste y no sabías. No, porque la verdad es que se fueron abriendo posibilidades, oportunidades. Y uno a veces, como te digo, crece o estudia con la pretensión de hacer algo, pero el camino se te abre para otra cosa. Claro. ¿no? ¿En tu casa les tocó ICETEX para financiar la universidad? No, alcanzaba y Sí, tal hizo cual. el esfuerzo enorme. No, y pues han sido personas que han tenido una retribución de su esfuerzo de trabajo, pero tampoco te puedo decir que es que fuera algo que abundara, ¿no? No, por el Nunca, contrario. en el 90% de los casos de las familias colombianas se logra pagar la universidad a pesar de muchas cosas. O sea, se hace un sacrificio, es puro coste de oportunidad, como decimos como dicen los economistas, porque yo no soy economista. Pero bueno, entonces terminas la carrera y ¿qué es lo primero que se te abre como opción profesional? Empecé a trabajar en el World Trade Center, ¿no? Entonces, eso que te gradúas, yo fui mamá a mitad de carrera, Ajá. ¿no? Entonces, ese era uno de los retos. Porque Ahorita hablamos de los hijos, que los hijos y ahora también yo voy a trabajar duro y empecé a ser profesora asistente, empecé a trabajar en la universidad, pues porque para mí era muy importante ser productiva. Claro. ¿no? Y ese mito de que si eres mamá joven y ahora qué, y te vas a dedicar a los niños, sin que eso demerite nada, pero para mí no era una opción. No, y en general las mamás no, es que en serio la cantidad de casos de éxito que hemos visto de mujeres que han sido mamás a la edad que sea y sacan sus chinos adelante y la logran. ¿Cuándo empezaste a ver dinero? Sabes que siempre he pensado que el dinero es resultado del trabajo y del esfuerzo, pero no es el objetivo. Termina siendo el resultado que te permite tener mejores condiciones de vida, pero nunca para mí ha sido el móvil para hacer algo. Y a veces cuando tomas decisiones y te lanzas a hacer algo que porque te vas a ganar el doble o el triple o X,
Sale y a mal. veces dices como, no, la embarré. Sale mal, sale mal. Sí. Bueno, Yo conozco la facultad porque yo dicté muchos años en esa facultad, curiosamente, y creo que ahí sí hay un cambio de paradigma porque yo siento que en FIGRI si hay una conciencia de ustedes van a ser eventualmente independientes y van a tener un mundo económico adicional. Claro, están los que se van por gobierno, que de alguna manera trabajan con instituciones Así es. gubernamentales, pero el tema de finanzas es muy fuerte también, que es como ustedes pueden arrancar a donde les dé la gana. ¿Sentiste eso? Sí, la verdad es que te da, como te digo, un océano de conocimiento. Tú puedes ver la perspectiva ampliada de cualquier cosa. Es decir, te da el macro, te da la visión global. Y es muy importante porque no te segmenta un único tema. Evidentemente hay colegas que se van por el mundo financiero y les va muy bien. La verdad es que tienen como ese perfil. Pero en mi caso, lo que me dio fueron herramientas para gerenciar o para tener una perspectiva directiva de proyectos. bueno, World Trade Center, World Trade Center, luego directora, ProExport, luego ProExport. sector público. ¿Cómo fue esa experiencia de salto y qué aprendiste ahí? No, la verdad es que tuve retos muy interesantes y ProExport en ese entonces, ahora ProColombia, digamos que no es exactamente sector público, o sea, tú lo sientes como una entidad un poco distinta y los retos que enfrenté ahí de montar 20 sitios de atención a público general, segmentarlo, sacar un CRM, biblioteca, call center, capacitaciones, cursos, eso fue increíble. Y empezar a dirigir un área de muchos, con personas que sabían de muchos temas. Entonces fue como retador y tenía 23 años, Uy, qué ¿no? bien. Entonces me acuerdo mucho de esa primera reunión con el equipo, gente de mucha trayectoria y veían pues una niña diciendo, no, ahora nos funciona esta directora. ¿Y en ¿no? ProExport cuál era el cargo? Fui directora de los centros de atención que en ese entonces se llamaban los CX, que no me acuerdo muy bien, pero era un vínculo con una palabra indígena, y que era como el área que no tenía ningún piso. O sea, que era como, sí, mandémoslo allá para que, ¿sabes? ¿Quién dirigía ProExport en ese momento? Yo empecé con Ángela Orozco Grande, Ángela. y terminé con Luis Guillermo Plata. Entonces, la primera bien. parte de ProColombia, de ProExport, fue los centros de atención. En paralelo hacía los eventos que ningún macrosector hacía. Y ¿Qué luego, eran las macro ruedas y toda esa cosa te tocaba? Y luego fueron las macroruedas. Porque qué es que interesante, de alguna eres- manera estabas generando una experiencia 360. Exacto. No, fue maravilloso, ¿saben? Eso fue retador. Y a mí los retos me encantan. Entonces fue como, ¿cómo le hacemos que eso suceda? Expliquémosle a la gente, porque hoy organizas conciertos y eventos de gran magnitud, pero ¿qué era una macro rueda? A mí me tocó cubrir varias macro ruedas, pero ¿qué era una macro rueda de negocios? El que se hicieron propósito famosas? conceptual de ProExport era generar oportunidades de negocio para los empresarios colombianos que exportan o que tienen potencial de exportación. Entonces, normalmente tú haces una agenda comercial o cosas así, o existen las oficinas de representación comercial que hacen esa gestión para los empresarios colombianos, pero este proyecto fue ideado por Luis Guillermo Plata y lo que hacía era que traía a Colombia un número de compradores segmentado por mercado o por industria. ¿Qué tal la logística de eso? No, fue una locura. Cuéntame alguna anécdota así curiosa, porque es que organizar eventos es apasionante, uno se siente muy bien cuando sale muy bien, pero es que el previo es un estrés tremendo. No, una mira, anécdota. no, ¿De dónde trajeron gente? De todo lado, de Estados Unidos, de Sudamérica, de Europa. Fue un trabajo, porque además es la logística de atender esos 300 compradores, más todo lo que significa el manejo del software, la comunicación, la integración de los equipos que manejaban los clientes, hacer esas agendas preliminares, la medición de resultados. Pero era mover el mercado, era sacudirlo, era mostrar que efectivamente sí había un potencial. Y además, un poco lo que estamos hablando ahora antes de empezar, estamos hablando de una Colombia muy dura, de unos años muy complicados. Claro. ¿Cómo trabajabas para invitar a gente y convencerla de que Colombia sí era un buen plan?
en un momento en el que no parecía. En ese momento lanzó ProColombia, ProExport, la campaña Colombia es Pasión, ¿se acuerdan? Sí. Y la verdad es que, sin que suene a publicidad política pagada, Uribe cambió la percepción de seguridad del país. Okay. Y eso se sentía en el sector empresarial, porque te generaba confianza. Y la verdad es que cuando venían los compradores, se llevaban una imagen de Colombia mucho mejor que con la que habían venido, y se bajaban muchas esas barreras como de percepción y tal, porque pues el conocimiento de Colombia normalmente ha estado vinculado con una historia la cual existe y no lo podemos desconocer, y cambiar ese mental es difícil, que apoyado además por la cinematografía, que basa mucha de su oferta en eso, en ese mundo, hace que la percepción sea complicada. Pero cuando tú tienes la oportunidad de mostrarles lo que es Colombia, el potencial, el valor del empresariado colombiano, la calidad de los productos, es excepcional. Claro. Y de alguna manera tú sigues en lo mismo, porque me Sí. estabas contando que con los conciertos pasa más o menos una situación similar todavía. Yo creo que seguimos construyendo país. Yo soy una convencida de que la trascendencia de lo que hago es mucho más allá de hacer un evento o hacer una macrorueda o hacer, yo qué sé, una feria. Es creer en el país, creer en el potencial que existe y en ese valor que tenemos que sentirnos orgullosos y saber que somos capaces de hacer muchas cosas. Y con ese sentido yo creo que construimos imagen país, marcamos la diferencia y defendemos con hechos lo que es realmente Colombia, mucho más allá de esa historia que vivimos. Ya vamos a profundizar con el tema de los conciertos, que es sin lugar a dudas apasionante, pero no quiero llegar allá sin antes preguntarte una cosa, porque esto lo digo de corazón. Yo sé que Juanes también está en esto conmigo, y Andrés, que es nuestro otro colega co-host, y es que en realidad para las mujeres siempre resulta más complejo, es más arduo. Está la brecha, las brechas naturales de género, el techo de cristal, las obligaciones en el hogar, que las asumen la mayor porción y en la pandemia eso quedó clarísimo. ¿Qué has sentido respecto de esos temas en tu vida profesional? Tú que eres una mujer exitosa y que estás hoy en la cumbre, en la industria de la organización de eventos. ¿Sentiste algo de eso? ¿No te tocó y no te tocó por tal o cual razón? ¿Qué explicación das cuando miras tu recorrido desde una perspectiva de género y de mujer? Cuando pienso en eso, siempre recuerdo o analizo que hace no muchos años las mujeres no votábamos, no estudiábamos, trabajábamos o estábamos destinadas simplemente, nuestra función era ser madres o cabezas de hogar, ¿sabes? Como ama de casa. Y es natural que esa brecha generacional, por decirlo de alguna manera, ponía en el poder empresarial a los hombres. ¿Por qué? Pues porque simplemente pues empezamos después. Era lo natural en ese momento, ¿No? imagínate. Pero cuando tú dices no quiero tener hijos, y con eso no significa que yo no tenga valor. Y cuando estudias y cuando ves posibilidades reales y cuando además reconoces que tienes el potencial para hacerlo. Y lo demuestras, ¿no? O sea, entonces yo creo que frente al tema de los hechos no hay nadie que te pueda cuestionar, ¿sabes? Y adicionalmente, la primera barrera que tenemos que romper es el pensar que existe la barrera, ¿no? Exacto. Entonces yo siempre actúo con ese sentido. La verdad es que ¿Y tengo nunca has un sentido sentido bastante práctico. Mira, yo he estado en reuniones donde hay hombres que no le hablan a las mujeres, por ejemplo. Qué horrible. Uy. O, sí, en muchos aspectos, pero la verdad es que uno dice, el equivocado es él, no yo. Exacto. No pasa nada. Y desde el punto de vista de salario, ¿sentiste en algún momento discriminación por salario por ser mujer? Pues sabes que yo no me comparo, yo siempre pienso en, Lo que yo estoy ok con lo que yo tengo acá y es yo con yo. Perfecto. No es algo como... Y esto es lo que... Y el costo de oportunidad de si estoy aquí versus si estoy en otro lugar o tomo otra oportunidad. Pero ese ejercicio es como un poquito perverso porque te genera una frustración por lo que no puedes tener, lo que no tienes. Y eso no significa, o sea, simplemente como que te daña el coco. Entonces yo digo, ese es un análisis que no hay que hacer. Y en las tareas del hogar, ¿qué has sentido en tu desarrollo profesional? Porque el rol de las mujeres es... por razones sociales, prioritario en la casa, etcétera. ¿Cómo te ha ido de tener familia o tener tu núcleo familiar o el proyecto familiar que tengas
y tu rol allí. ¿Cómo se ha desarrollado ese rol? Sabes que el papá de mis hijos es verdaderamente excepcional. Ujú. O sea, él ha sido un coequipero en la educación de los hijos increíble. Te puedo decir que cuando hubo pandemia y hice la tablita de división de tareas de hogar, ¿no? Mis hijos cumplieron perfectamente el tema, pero a mi esposo le tocaba el barrer, ¿no? O Sí, sea, sí, aspirar sí. o lo que sea, y compró una barredora de esas automáticas. Y yo decía, Una Roomba. ok, digamos que cumplió con su tarea. Claro. Eh, Con trampa. y nunca ha sido incorporación de tecnología, diría Exacto, él. exacto. Entonces, la verdad es que nunca he sentido, evidentemente sí hay una mayor responsabilidad, pero no ha sido una tarea solitaria. Bien. O sea, ha sido acompañada. Sí hay muchas más cosas que uno mismo como mujer asume y quita la posibilidad de que el otro lo haga, ¿no? Entonces, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, y yo hago esto, y yo hago esto. Entonces, pues si eres autosuficiente, listo, hazlo tú, ¿no? Claro. Que creo que es parte del reto que también tenemos como mujeres y es, somos equipo, vamos a distribuir las tareas, tú te encargas de esto y yo de esto. Claro. Y desde el punto de vista de las finanzas, también ha funcionado bien el asunto. Nosotros nos casamos muy jóvenes y realmente pues él asumió como todo el rol de manejo del hogar y por mucho tiempo manejó él las finanzas. Luego hicimos ya Match. acuerdos distintos. Perfecto. Pero, digamos, moviendo un poco el tema, casi que al otro tipo de prejuicio, ¿tú crees que hay un momento en el que las mujeres pueden ser más organizadas y más estructuradas para manejar el dinero? O sea, ¿tú crees que tengas una ventaja? Creo que sí, y adicionalmente se lo compruebas en la sociedad colombiana. Vamos a hablar de un jornalero normal, ¿no? Recibe el sueldito y si no se lo entrega a la mujer, se lo gastó en cerveza, A la cerveza. Sí. ¿no? Entonces, yo creo que sí, porque además tienes como mujer la responsabilidad de cubrir los gastos y la operación del hogar o los hijos o tal. Entonces, eso es algo verdaderamente real y por eso a veces también lo he percibido y ustedes me podrán dar su opinión, las mujeres somos más adversas al riesgo. Es que mira que hay un estudio de Fidelity, el fondo ese grande de Inglaterra, que le hizo el seguimiento a los portafolios de inversión durante una década, ¿sí? Y las mujeres tuvieron mejores rendimientos. Las mujeres que administraban esos portafolios o portafolios que estaban en manos de mujeres tuvieron unos puntos porcentuales más de manera reiterada a lo largo de los años, básicamente por el tema del riesgo. Porque es que los hombres nos comportamos como si estuviéramos en el casino, ¿no? Movámonos, sí, muy llevados por el impulso en algún momento de ver una oportunidad. Las mujeres más centraditas, llevaban mejor la información, tomaban las decisiones de manera más informada, sin lugar a dudas. Y eso ya está con evidencia empírica demostrada. Claro, entonces tú dices, no, pues, o sea, entre apostar por esto, la oportunidad de negocio y tener las cosas para pagar lo que necesito, pues te vas por el A, Claro. ¿no? ¿Cómo es ese cambio de asumir a nivel financiero riesgos, tener en cuenta unas inversiones inmensas? ¿Da vértigo? ¿Da vértigo pensar en esas cifras? Sí, sin duda. ¿Cómo se trabaja eso? O sea, porque hay un momento en que literalmente da miedo. Cuando Los yo empecé el seguros. trabajo de ser promotora, ¿no? Sabes, esta que es como así un poco una bolsa de riesgo, yo era súper cautelosa, ¿no? Entonces yo hacía análisis de mercado, cuál era el tamaño en las redes sociales del artista, ¿sabes? Un montón de cosas y ¿Mirabas normalmente- seguros? ¿Mirabas el tema de los seguros? ¿Cómo es el tema de los seguros ahí para...? No, los seguros te cubren ciertas cosas, pero no todo ese tema no... Entonces, cuando entiendes que es que tienes que hacer una apuesta, ¿no? Y por eso es tan importante la existencia de empresas como CESA, porque no es como una oportunidad de spot que tomas, sino que es importante para construir industria. Porque entonces no tomas una oportunidad de spot y miras a ver si funcionó, sino que se sabe consistentemente que pues que vas a apostar por crecer la industria, en unos te irá bien, en otros te irá mal, pero tienes un portafolio de inversión, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces eso lo aprendes en el camino porque si no, básicamente pues no hubiera hecho nada. Claro, en que ya metámonos de lleno en el tema de los conciertos, que me parece que allí el rol tuyo como mujer, alguien que hizo una carrera y ha sido exitosa, puede resultar en muchas lecciones. El primero de ellos es una empresa de este tamaño, que es administrar una empresa de este tamaño. Claro que hay que ser juiciosito, pero la otra, de los artistas que has traído,
alguna infidencia, no con nombre propio ni nada así, sino cómo es eso de traerse uno a Paul McCartney. ¿Cómo es eso de traerse uno? ¿Cómo es ese proceso de sacar un evento de esas características en un país como Colombia? Pues son muchos retos. Yo empecé en este negocio un poco porque estaba luego de Proexport fui a Sobancaria, luego fui ¿Con quién en la Sobancaria? Patricia Cárdenas, claro. Y luego con María Mercedes Cuellar. Claro. Mujeres que adoro. Claro. Luego pasé al tiempo a hacer proyectos especiales. Ahí hice los conciertos de Juanes en el Coliseo del Campín. Claro. ¿No? ¿Qué les digo? Esa tarima que estaba sostenida por gatos hidráulicos era como Qué susto, bizarro, ¿no? Claro. Ahora lo veo para atrás y digo, wow, qué locura. Y bueno, ahí conozco a la gente de Ocesa. Luego voy a trabajar con Ricardo Leiva y con Felipe Santos en Culture Marketing con las exhibiciones de Body Da Vinci. Me llaman de Ocesa, empiezo con el Circo del Sol. Y normalmente cuando a ti te reclutan en una empresa promotora de espectáculos, pues lo que buscan es que tengas, pues ¿sabes? Buscan, no sé, gente que ha estudiado música o ha estudiado tal. Yo estudié finanzas. Claro. ¿No? Trabajé con banqueros. Claro. Entonces era como el bicho raro en el tema. ¿Y por qué crees que pasó eso? Porque tiene todo el sentido. Porque estaban buscando un gerente de proyecto, Claro. un director de proyecto. Entonces era alguien que lograra hacer fundraising, que lograra tener los permisos, que lograra la gestión general, pero el producto ya venía, no era algo que tuvieras tú que decidir qué traer. La curaduría no es, o sea, es importante sin lugar a dudas hacer curaduría del contenido, pero lo importante es conseguir los recursos. No, gerenciar el proyecto. Exacto. Entonces eso desmitificó algo y era pues que tenías que ser fanático y tener conversaciones súper profundas del impacto de la música y fulanito y tal, y qué te pareció la última canción. Y les debo confesar que había cosas que yo decía, sí, yo ya digo cuánto vamos a ofertar por esto, pero realmente me tocaba investigar quién era el artista, ¿no? Porque era muy diverso. Ya habías con Juanes ya habías tenido ahí un hito importante, pero en Ocesa, ¿cuál fue el primer gran artista que trajiste? El Cirque representó retos importantes, ¿no? Porque era romper esa etapa de conocimiento local sobre ese tipo de estructuras y los tanques de diésel y cómo funcionaba y los permisos. Era algo nuevo. Claro. Entonces rompes también un hito. Y lograr hacerlo fue muy importante, pero implicó bastante trabajo. Y luego, sin duda, Madonna. Madonna para mí fue un antes y un después, porque fue en Medellín, fue pop, estadios. Era como romper otra cantidad de mitos de que el pop no vendía en Colombia, que Medellín, pues cómo iba a ir a Medellín a vender un evento de pop. Y lograr la credibilidad de muchas cosas, porque en la industria no llegabas en un momento cero, sino que era una industria, no era una industria, era una actividad desprestigiada sin jugadores corporativos. Claro. ¿Tú disfrutas o padeces los conciertos? ¿O ambas? Las dos cosas, pero no te puedo decir que depende mucho del rol en el que he estado. Ahora que tengo como un rol más de, ¿sabes? De buró, como de junta directiva, es distinto. Pero evidentemente cuando me toca operar o es como, ¿no? Los detalles, las cosas, las puertas, un poco como, ¿sabes? Multitareas. Entonces hasta que no se acaba, no se acaba, y lo que se acaba, cuando se acaba es cuando terminas de desaforar y todo el mundo salió sin novedad. No es algo como que me pueda, ¿sabes? Desentender y vamos a parchar, no es algo que venga con mi línea de personalidad responsable. Claro. Vamos con unas preguntitas de finanzas puras y duras. ¿Tienen mascotas en la casa? 2 gatos. 2 gatos. ¿Cómo? Yo tengo una historia que algún día te la cuento en extenso con un gato que nos salió porque terminó con unas condiciones y ahí lo tenemos, pero salió más caro que... ¿Cómo te va con la finanza con los gatos? Yo compro la comida. Ah, bien. Bien. ¿De la mejor? ¿Cuál? Son súper mañosos, pero uno otra vez vuelve y se encarga uno mismo de generarles las mañas. Claro, ¿no? claro. Entonces son gatos criollos que adoptas, les mejoraste el nivel de vida, pero luego se vuelven los dueños de la casa, Claro. tal como dice Instagram en todas sus historias. Claro, claro. Y entonces les traes comida tal y dicen como... Bueno, la comida es uno. ¿Juguetes y eso les tiene? No, también soy obsesiva, sí. Con la los verdad, gatitos. sí. Eso forma parte de la canasta Claro. de la Las familia. bases y los... No, Sí. todo.
No, y del hay un rascadero. mercado de mascotas que siempre he pensado, toca abrir una tienda de Sí, mascotas. tal cual, tal cual. Bueno, dos, los hijos. Como te digo, ya mis dos bebés, una de 25 y otra de 27, ya están graduadas, ya están más allá. Y estoy pagando el ICETEX, que es lo que queda de ahí. ¿Cómo estás viendo el futuro de ellos en temas financieros, su educación, etcétera? ¿Qué estás pensando? Mira, la mejor conclusión es que pudimos educar personas independientes, responsables de su dinero, conscientes de las inversiones, con un sentido del ahorro real y con capacidad de sostenerse a sí mismos desde muy jóvenes. ¿Y ellos ya se graduaron? ¿Ya? Sí, mis 2 hijos son graduados, ya están trabajando. ¿Qué carrera escogieron? Mi hijo mayor estudió economía y ingeniería industrial en los Andes. Trabajó como banquero de inversión y ahora se quiere dedicar al mundo del entretenimiento. Qué bien, súper Entonces, chévere. Y mi raro. hija, sí. Y mi hija estudió ingeniería industrial, ambiental y está en Italia. Terminó Oh, ya qué un chévere. MBA y una especialización en economía circular y está trabajando en Italia. Qué chévere. Y lo mencionaste, ¿ahorran en tu hogar e invierten? Sí, las dos cosas. ¿Qué estrategia tienen ahí específicamente? Portafolios de inversión en bolsa y Y los asesoran para eso, digamos, o ustedes toman ellos decisiones. mismos se educaron para el tema. Ah, claro, claro. Entonces, ¿Cómo se están? lo tienen muy claro. Sobre todo, mi hija ha tenido desde muy niña un sentido de responsabilidad del dinero absoluto. Claro. La que le paga los caprichos soy yo. Y Santiago, mi hijo, tiene, pues, en su carrera o en su ejecución de banquero, pues, aprendió la inversión del dinero. Claro. Y una última, la deuda, tarjetas de crédito, ¿cómo van con eso? ¿Cómo las manejan o no? Definitivamente. Yo soy muy mala cliente para las tarjetas de crédito porque todo lo compro a una cuota y lo Bien. pago de una. Bien, bien, bien. Y gano puntos y con eso pago otros Exacto. meses. Esa es como la estrategia lógica. Óyeme, y pura pregunta, mezcla de las dos. De todo este mundo que uno ve como tan glamuroso, como de tanto exceso y demás, ¿qué has aprendido a copiar y a no copiar? Que hay una gran responsabilidad de invertir el dinero de los demás y que hay que ser cuidadosos en los gastos y que por más que tengas la posibilidad de tener, no sé, mucho dinero para poder hacer cosas, yo creo que la mesura, la responsabilidad y el buen manejo del dinero es absolutamente importante porque las cosas no son solo exitosas porque se vendan mucho, sino porque cuides el gasto. ¿Te permites indulgencias? Claro. Yo te cuento una, que siempre la cuento, que el café. El café en grano y carito. Si es carito, de una lo compro. ¿Qué tipo de indulgencias se permiten en la casa? No, pues, ¿qué te digo? A mí Y salir a restaurantes también. Me encanta comer fuera, me encanta viajar, me encantan los masajes. Ajá. Y además hago muchas cosas fuera de casa, o sea, todo lo que son gimnasio, pilates, boxeo. Entonces, sí me ¿Boxeo doy también? Sí, súper chévere. ¿En serio? ¿Y cómo así? Yo odio el boxeo. Porque No, es maravilloso. Sí, sí, sí. Es terapéutico. Ah, bueno, sí, tiene esa ventaja. No sé si, Juanis. ¿Algún capricho de algún artista que que quisieras ver que no has podido ver? ¿Cómo así? No entendí. O sea, tú ¿A quién quisieras traer? Sí, Ay, ¿qué me preguntaste ahora? Oasis, sí. Ah, güey. AC/DC, Adele, Taylor Swift. No, pues, ¿qué te digo? Michael Jackson, que no se pudo, pero pues, bueno. Y con eso yo termino ya para liberarla para sus responsabilidades del día a día, que son muchas. Y una petición de un artista que te haya sorprendido por lo extrema, sin decir quién es el artista. O si quieres mencionarlo también. No, creo que al comienzo ¿sabes? Habiendo trabajado con banqueros, entonces cuando te llega un rider que te dice, yo qué sé, agua de no sé dónde y tostadas de no sé qué, entonces tú dices como, ¿what? No, es como, Sí. es algo que como que no entiendes mucho, luego evidentemente lo racionalizas, si tú estás de gira, pues lo último que quieres, uno, es enfermarte y dos, pues estás sacrificando el estar en tu casa y tienes que tener las cosas que te gustan. Y que sí ha habido casos de gente que se enfermó y le tuvo que cancelar el concierto y fue el desastre. O sea, esa historia. ¿Ha habido algún fracaso así
no de esas dimensiones, pero algo que te ha generado la mayor tensión y que haya estado a punto de... ¿Cómo estuvo Dua Lipa? No, saben que hay muchas historias en ese sentido. Jonas Brothers, por ejemplo, nos dieron el permiso y pudimos empezar a montar prácticamente el mismo día del evento o unas horas antes. Eso fue, pero ahí es donde ves el valor de decir, lo sacamos adelante. Claro. Y en ese sentido el espíritu de Ocesa es, vamos, lo sacamos. Es un poco como el mensaje de Tomorrowland hace unos días, ¿no? Es, sí, hubo un tema, pero seguimos adelante, somos guerreros y lo conseguimos. Superamos los temas técnicos sin que eso signifique, bueno, o adversos como ese, y lo sacamos adelante, ¿sabes? Sí. Eso es una buena enseñanza, pero fue súper retador y hubo un momento que yo dije, ¿no? En Rolling Stones se estaba cayendo el cielo. Me hicieron llamar 3 veces a la aseguradora por cancelación. Yo decía, no puede ser. Entonces son momentos en los que no tienes control, ¿no? Y así, cada evento tiene su reto por X, por las tormentas eléctricas, por miles de circunstancias, ¿no? Pero según evolución, somos un país mucho más robusto en todo sentido, recurso humano, proveedores, técnica. Hemos madurado enormemente y así lo reconocen los agentes y los managers. Y eso confirma un poco ese mensaje de que hacemos patria, de que mostramos una mejor cara, que Colombia de verdad merece lo mejor, pero tenemos que luchar por eso y superar todas las cosas que nos ocupan la mente el día a día, que debería ser simplemente vamos para adelante. Y el resultado se nota, Luz Ángela. Muchas gracias por estar con nosotros, porque hoy el sector de entretenimiento es uno de los que más aporta en crecimiento a la economía y tiene unos desarrollos. Es que hace 20 años, pues en nuestra época, pensar en todos los artistas que tú has traído que estuvieran en Colombia era realmente impensable, era prácticamente imposible. Has construido en una transformación estructural de la cultura y todo colombiana. en que crean en Colombia, en que la infraestructura mejore, en que se rompan mitos como todos los que les conté, pero también empezar a vender licor en un parque controlado. Es mejor que sea así a que sea ilegal. ¿Quién sabe dónde? Sí. Lo mismo en el estadio. Entonces, todos esos son logros que he gestionado realmente y son beneficio para la industria, más allá de que si es para la empresa para la cual trabajo, para la industria en general, son logros. Y yo creo que genuinamente y tal vez con un poco de romanticismo pienso que nunca estamos en esquinas distintas, sino en el mismo círculo de acción y lo que deberíamos hacer siempre es buscar crecer como industria. Yo ya me iba a despedir, pero una última. ¿Cómo va la pensión? ¿Bien? Ay, sí, no me aplicó la reforma. ¿No? Bueno, o sea, claro, sigues en transición y queda súper bien. Sí, bueno. Pues Luz Ángela, mil gracias por estar con nosotros y por tu tiempo. Entendemos que andas ocupada ya mil con 20,000 cosas que van a pasar feliz ahorita. de estar con ustedes, de verdad, un honor y no faltaría una cita jamás para poder contar historias y hablar con ustedes dos. Muchas gracias. Pues para ustedes, los que nos están viendo y escuchando, no se pierdan Plata Llama Plata, el podcast donde hablamos de dinero sin tabús y les deseamos lo mismo de siempre al cierre, ¿no? Que la plata esté con ustedes. Esto es Plata Llama Plata, el podcast donde hablamos de dinero sin tabús.